¿Qué y cómo se hace? Fue presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Amarok, Empire Company Sociedad Anónima para su edificio Imperio 1, Racura Country, con los auspicios de Seguridad Seguros, haciendo que lo grave no sea tan grave. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gran placer estar de vuelta con ustedes con una entrega más de ¿Qué y cómo se hace? El programa industrial por la excelencia con el que recorremos el país para traerles domingo a domingo una industria diferente en cada una de nuestras emisiones. Y los hemos subido son la Volkswagen Amarok de Dieza Sociedad Anónima y protegidos por Seguridad Seguros. Hoy visitamos a la empresa Wilco Tornería y Cromado y Domecq SRL. Dos empresas metalúrgicas paraguayas, integrantes por supuesto también del Consorcio Metalúrgico Paraguayo. En la primera de ellas vamos a conocer cómo se realiza la fundición y mecanizado de enormes piezas metálicas dirigidos a diferentes tipos de industrias. En este caso principalmente nos referimos a azucareras y algodoneras. En la segunda de ellas, en Domecq SRL, vamos a conocer cómo se fabrican las torres de telecomunicaciones autosoportadas. Así es que con espectaculares imágenes para compartir con ustedes, iniciamos así nuestro programa de hoy. Wilco Tornería y Cromado se inició en el año 1978 con la visión y misión de fabricar piezas para la industria nacional, así como reparación de maquinarias industriales, principalmente de azucareras, alcoholeras, algodoneras, aceiteras y compañías navieras. El fin supremo era lograr que estas grandes industrias nacionales ya no necesiten importar piezas del exterior, teniendo como pilares dos premisas fundamentales. Primero, demostrar la capacidad de hacerlo eficientemente y segundo, dando mano de obra a gran número de paraguayos. En ese contexto, siempre fue innovando y asumiendo desafíos. Y hoy, coincidentemente con la grabación del programa, vamos a formar parte de la concreción de uno de los más grandes que tuvo la empresa. La fabricación y mecanizado de una pieza de 20 toneladas, la más grande fabricada hasta hoy por una industria paraguaya. Pero antes de compartir con ustedes las impresionantes imágenes del proceso y para conocer un poco más de su historia, evolución y tecnología, conversamos brevemente con el señor Waldemar Wilms, propietario de la empresa. La infraestructura se fue formando con el tiempo. No tuvimos acceso a créditos de los bancos por comenzar de cero y no tener los medios ni las garantías que los bancos exigieron. Así que lo que hicimos fue a puro pulmón tratar de levantar una empresa y llegamos hasta donde llegamos ahora. La idea principal de esta empresa es fabricar piezas completas, es decir, hacer el molde, fundir la pieza en el metal que requiera el cliente, mecanizar esas piezas y entregarlas terminadas al cliente. Lo que se pretende ganar es, uno, que todo, absolutamente todo lo que solicite el industrial paraguayo se puede hacer en el país. Todo, sin excepción, se puede fabricar aquí. La idea a futuro es llegar a perfeccionar más de lo que estamos haciendo, para lo cual, uno, compramos el espectrómetro para analizar detalladamente todos los materiales. Segundo, estamos en proyecto trabajando ya con la certificación de ISO 9000 y tratar en lo posible de que la mano de obra paraguaya sea utilizada para fabricar piezas que se utilicen en el país. Se puede hacer y queremos hacerlo. No es la idea de esta empresa ser la única. La idea de esta empresa es que se haga en el país.
Hay demasiados trabajos, agujeros de mercado que se pueden cumplir donde todo el mundo puede hacer algo. No hace falta llevarlo al exterior. Desafíenos y lo vamos a hacer. Los procesos que vamos a conocer dentro de la empresa se dividen en 6 etapas diferentes: la fabricación de los moldes y matrices, el moldeo en tierra, la fundición, la extracción y limpieza de la pieza, el mecanizado de la misma y por último, la entrega al cliente. Ahora, conforme al tipo de moldes a utilizar, los procesos de fundición de metales pueden dividirse en 2 categorías. La primera, los realizados con moldes desechables, y segunda, los realizados con moldes permanentes. Ferdinand Wilms, encargado de los 4 primeros procesos, nos explica al respecto. Nosotros acá estamos de varias medidas de piezas fabricamos, desde una pequeña pieza como una esfera pequeña, ¿tá?, que tenemos que hacer para algunos molinos a bolas, como engranajes. Esto se monta directamente. Así se hace un engranaje, se montan los dientes de pasito uno por uno para formar un engranaje de un gran porte para los trapiches de caña de azúcar, para molinar caña de azúcar, ¿tá? Ahora, ¿y todas estas piezas se hacen, estos moldes se hacen de madera? O todo artesanalmente, en madera o en aluminio o en la propia pieza. Nosotros aumentamos la superficie de acuerdo a la medida que exige la pieza, que exige la máquina, ¿tá?, para que funcione bien, ¿tá? Los moldes se hacen en madera por la facilidad de estas en el manoseo y en el mecanizado, y se pueden hacer matrices para piezas que pueden pesar desde 10 gramos hasta 16 toneladas. La empresa tiene fabricados un sinnúmero de ellos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Entre estos últimos encontramos piezas como cojinetes de Ruleman, cojinetes para trapiches de azucareras, engranajes menores para guinches o molinetes, etc. Una vez que tenemos todos los moldes hechos, ¿cuál es el paso siguiente, Fernando? Cuando el molde está todo hecho, el paso siguiente es el llevar a la parte de moldeo. Moldeo es la parte que copia la pieza en la tierra para poder hacer un hueco en la tierra, ¿tá? Y ese hueco se rellena con el metal líquido. En el área de moldeo se realizan varios tipos de ellos, pero vamos a compartir con ustedes el proceso de 2 de los más utilizados. Uno de ellos son los denominados nollos. Estamos ahora en el sector de fabricación de los nollos. Ahora, contanos, Fernando, ¿qué son los nollos y cómo se fabrican? Los nollos se prepara una mezcla de arena con aglomerante para que después de secarlo se queden en forma sólida o más rígida, ¿tá? La preparación se hace en la mezcladora que tenemos acá al lado, ¿tá? Y esa preparación tiene unos componentes es almidón con aceite y algunos otros aglomerantes para que la cohesión sea perfecta para la cosa. Con este material se prepara estos nollos, que es en esta parte el cuerpo para una bomba de agua de 8 pulgadas, ¿tá? Es el cuerpo interior de la bomba de agua, donde va a fluir el agua dentro de la bomba. Para que tome esta forma tenemos el molde que tenemos en la parte del frente para hacer una mitad, y la otra mitad se tapa uno encima del otro. Posterior a su fabricación, los nodos necesitan secarse perfectamente. Es necesario que exista 0 humedad en la composición para evitar que el metal reaccione con la pieza. Esto se consigue sometiendo la pieza a una temperatura de 150 grados centígrados en un horno especialmente diseñado para el efecto y por un lapso de 8 a 10 horas aproximadamente. Se fabrican durante el día, se hornean para el secado durante la noche y al día siguiente las piezas están listas para su utilización. En el área de moldeo manual se realiza lo mismo que conocimos, pero en un tamaño más pequeño, destinado a las piezas de menor porte. Acá estamos en la sección de moldeo manual,
que se hace pieza por pieza o caja por caja. ¿Qué significa? Tenemos las cajas en la parte inferior que nosotros hicimos, ya preparamos para la fundición. Para esta fundición vamos a mostrarle ahora cómo se hace una sola caja, ¿tá? Para ver el proceso técnico de la parte de moldeo, ¿tá? Se tiene el molde abierto con un enmarcamiento exterior de madera que es denominado caja. Esto se cubre con una arena especial mezclada con un aglomerante que se llama bentonita para que aguante la temperatura de los metales. El operario realiza una compactación de modo a homogeneizarla y hacerla más resistente a la erosión del metal derretido al momento de entrar al molde. Se hace una compactación y un raspado final que permite que la superficie sea perfectamente horizontal, igualando la arena con el borde de la caja. Se prepara una especie de cama de arena y se vuelca la caja. Se la acomoda correctamente en su lugar. Se coloca lo que se denomina colada, que será por donde entrará el metal dentro de la tierra. Se coloca un polvo separador para que la tierra húmeda no se pegue al molde. Se rellena el espacio con una tierra zarandeada y se va compactando de a poco hasta igualar nuevamente a los bordes de la caja, completando la caja superior, al igual que lo hicimos con la caja inferior. Posteriormente, el operario realiza unas perforaciones denominadas aire pasantes, para que la tierra respire y extraiga fácilmente los gases que produce el calor del metal. Ahí está terminando, quitando la colada, que es nosotros le llamamos colada, es el agujero de carga del metal. Y ahí usted ve que es liso. ¿Por qué? Porque la pieza de la parte superior de la pieza es lisa. En este momento él limpia eso y ahora él va a levantar la chapa, que nosotros le llamamos placa, y en la parte inferior de la placa están hechos los moldes, ¿tá? Ahí usted ve los huecos que quedan, y esos huecos son los que se van a rellenar con el metal líquido. Ese polvo es un polvo secante. Ahí él quita el perno inferior para abrir la caja después, cierra la caja y en este momento la caja se abre y se quita para poder hacer después el siguiente proceso. Con eso entonces prácticamente está terminado el molde, por llamarlo así. Terminado el molde para cargar con metal líquido. Correcto. Se tapa para que no entre polvadera o suciedad adentro, algún bichito. Una vez listos los moldes, entramos al área de fundición de metales, uno de los procesos más impresionantes que se realizan en la empresa. En este caso, y siguiendo con el proceso en el sector de metales no ferrosos, estamos fundiendo aluminio, ya que vamos a fabricar una pieza en ese metal. Desde el horno donde está derretido el aluminio, se saca una muestra y se vuelca en la probetera. Esta probeta resultante se dejará enfriar suficientemente. Se raspará una parte de la superficie para eliminar impurezas y se realizará un análisis químico de sus componentes en el espectrómetro, un equipo de última generación que permite la determinación de la composición química del metal mediante la vaporización de la muestra y el análisis de las chispas formadas. Aquí se determina exactamente si los componentes del metal que se está fundiendo están adecuados a las especificaciones. Observando los resultados que lo confirman, se da la orden de seguir con el proceso. Volvimos otra vez a la sección de la parte de fundición, donde derretimos los metales, donde el aluminio que fundimos analizamos químicamente y está correcto según la norma, ¿tá? Entonces en este momento estamos cargando los moldes de esa manera, las dos piezas que necesitábamos fundir, y con eso termina el proceso de fundición y control de las piezas, ¿tá? Para eso esto ahora tiene que enfriarse y después de 2-3 horas podemos quitar la pieza de la tierra. Esta secuencia de procesos es relativamente común en todo tipo de piezas. Es decir,
la fabricación de los moldes, la fundición del metal, el análisis de sus componentes, la carga del metal líquido en el molde y la extracción de la pieza terminada de la tierra. Para fabricarlos de mayor porte, se requiere de un proceso un tanto más complejo, considerando el tamaño de las mismas. Entre tanto, se realiza la fundición del hierro, que deberá alcanzar una temperatura de aproximadamente 1500 grados centígrados. También se preparan los moldes de mediano porte en la tierra. A estos se aplican contrapesos de hierro que ayudarán a que no sean levantadas hacia afuera debido a la presión que genera el calor del metal líquido al momento de ser cargado en su interior. En esta enorme máquina eléctrica, en cuyo interior todavía vemos pedazos de hierro sólido, se derrite el metal utilizando el mismo sistema que un microondas, pero con una potencia 1000 veces superior. Más adelante, se toma una muestra en otro tipo de probetera, se desgasta en una de sus superficies y se analiza la composición química del metal en el espectrómetro, comprobándose que se ajusta a las especificaciones. Cuando se derrita adecuadamente y se verifica la temperatura óptima en su interior, utilizando una herramienta digital, se da la orden de seguir el proceso. Este consiste en descargar el contenido en un recipiente especial que consta de 2 brazos laterales sujetados al puente grúa. El incandescente contenido es trasladado lentamente hasta el molde, donde cuidadosamente es vertido en la boca de carga del mismo. El metal derretido va colmando los espacios en su interior hasta llenarse completamente, donde además observamos el nodo de arena en el centro del molde. Este proceso se repite una y otra vez hasta cargar todos los moldes preparados. Como les hablamos al principio, vamos a conocer ahora el proceso de fabricación de una camisa de trapiche de 12 toneladas y media en una sola colada en hierro fundido, la más grande fabricada hasta hoy por una industria nacional. Primero, para preparar el molde, se cava un hoyo del tamaño requerido en la arena. Se introduce en su parte central un hoyo recubierto en madera de una forma especial con el diámetro justo del rodillo o la camisa de trapiche que se va a fabricar. Luego, se cubren los espacios laterales con arena aglomerada y bien compactada. Se trabaja la superficie extrayendo los excedentes de arena de modo que quede emparejada a la superficie del cilindro. Posteriormente, se realizan unas perforaciones utilizando una varilla de metal para que la arena pueda respirar el aire cuando le llegue la temperatura del metal. Esto se realiza alrededor del cilindro, completando una circunferencia. Terminado todo, se engancha nuevamente al puente grúa y se lo va sacando cuidadosamente para no dañar el molde. Con ayuda de herramientas especiales, un operario comienza a realizar unos cortes en forma de canaletas por donde se cargará el metal líquido, uno arriba y los demás distribuidos a lo largo del molde para que la carga se vaya haciendo en forma uniforme. Luego, con el puente grúa, se trae el hoyo y se lo introduce lentamente al molde hasta llegar a la parte baja donde hay una guía en la que encaja exactamente. Luego se lo tapa con otra pieza de hoyo y se tiene el molde listo para recibir el hierro fundido. Cuando es sacado debajo de la tierra, las piezas fundidas van al sector de limpieza, donde se extraen todas las rebabas sobrantes que pudieran tener, producto de la arena que también se fundió con el metal. Una vez fundido el rodillo o camisa de trapiche de 12,5 toneladas, extraídos los materiales excedentes y realizado el premecanizado, llegamos al punto crucial de introducir en la cavidad central el eje de 8 toneladas. Para el efecto, se introduce el rodillo o camisa en el horno de precalentamiento, donde será sometido a una temperatura de entre 250 a 300 grados centígrados, ya que la camisa fue torneada según tolerancia de normas DIN, a fin de lograr que el metal se expanda y se ajuste por el eje posterior al enfriado. Se coloca la tapa y se inicia el proceso de calentamiento.
Luego de 30 minutos aproximadamente, se comprueba la temperatura del rodillo con un termómetro láser. Esto se va repitiendo una y otra vez hasta alcanzar la temperatura óptima. Logrado esto, se levanta el eje con 2 puentes grúas y se lo trae lentamente hasta ubicarlo encima del rodillo. Cuidadosamente, el enorme eje, sujetado a soportes especiales, va bajando hacia la camisa. La fábrica entera paró sus actividades. Todos los empleados están pendientes y expectantes del resultado. Se trata del desafío más grande asumido hasta hoy por la empresa. Finalmente, y con la alegría de todos, el eje está en su sitio. Los hermanos Wilms, contentos y satisfechos de haber superado el desafío. Después de dejar enfriar adecuadamente, las piezas que ahora juntas ya tienen cerca de 20 toneladas de peso, son sacadas del horno por 2 puentes grúas, colocándolas en un sitio provisorio para ser llegadas al siguiente proceso, el mecanizado. La empresa está dividida en 3 sectores. Uno es el sector de la fundición, el otro sector es el mecanizado pesado y el tercer sector es el mecanizado liviano. En este momento estamos en el sector del mecanizado pesado. ¿Qué significa eso? Se mecanizan las piezas más grandes, de mayor porte, de más peso. Hace rato vimos cómo se colocaba un eje dentro de una camisa de trapiche. Aquí detrás mío tenemos una camisa de trapiche colocada ya y se está mecanizando en este momento. El mecanizado en sí es la terminación de la pieza a las medidas que solicita el cliente, dando todas las dimensiones, los ángulos, las perforaciones y todo lo que solicita el cliente según los planos que se nos entregan. Todo lo que se maneja, como que todo es pesado, todo pesa más de 500, 600, 700, hasta 12.000 kilos. Hay que manejarlo con puente grúa, no lo podemos manejar más a mano. Por eso la instalación, todas las instalaciones están cubiertas de punta a punta con puente grúas, para que nadie tenga que hacer esfuerzo innecesario para cumplir una función. La pieza es una de tamaño menor a la otra, pero el sentido de lo que se está realizando es el mismo. El ranurado para el posterior rellenado de protección que se le da, y las ranuras tienen que ser bien simétricas para que coincidan con la pareja que trabaja al lado. Son 2 rodillos inferiores, uno superior, y todos encastran uno dentro del otro para mejor extracción. Otro de los sectores de la empresa es el de mecanizado liviano. Estas son máquinas alemanas, en parte CNC, en parte NC, que se trajo de allá para simplificar el trabajo y trabajar automáticamente. CNC significa Computer Numeric Control. Eso significa que la máquina puede ser controlada por la computadora. Las máquinas que tenemos aquí las utilizamos para mejorar calidad y precisión. Esta pieza es lo que se denomina en las azucareras como virgen. Es una virgen nueva que se fabricó. La virgen es un soporte, o son 2 soportes que soportan las 3 masas de trapiche y por el cual entre ellos tienen que pasar la caña dulce. Entre el corte de las chapas, el soldado, el mecanizado completo, más o menos cada pieza 1 semana y media. Esta es una alesadora en el cual lo que gira es la herramienta. La pieza a mecanizar está parada. Por el mal diseño de la pieza, por el tamaño que no se puede mover, entonces se usa este tipo de máquina. Esta específicamente es una pieza que en el mercado, o sea en la azucarera, se denomina de desfibrador. Estos son los discos del desfibrador que tenían los agujeros gastados, se los rellenó y se lo vuelve a mecanizar dando las dimensiones que pide el cliente. En Wilco Tornería y Cromado nos sentimos pequeños por el tamaño de las piezas que vimos y conocimos su proceso de fabricación, asombrados por la capacidad de trabajo de su gente y orgullosos de que,
como industria nacional, han logrado acaparar un sector del mercado que en otros tiempos eran solamente atendidos y satisfechos por empresas extranjeras. Este bloque es presentado por Moler y Llantas. Domec SRL es una joven empresa paraguaya creada en el año 1999. Ha desarrollado una vasta capacidad, solvencia técnica y profesional en base de su participación activa en el mercado de la ingeniería metalúrgica y civil, constituyéndose en uno de los proveedores más importantes de las más grandes empresas de telecomunicaciones del país y de profesionales de gran trayectoria y experiencia. Para el efecto, cuenta con programas informáticos de última generación para el diseño, dimensionamiento, cálculos de estructuras metálicas tipo torres y mástiles conforme a las normas nacionales e internacionales. La búsqueda de la excelencia en el servicio prestado se basa en 3 principios fundamentales: la entrega eficiente de los servicios y productos en el menor plazo posible, la calidad del producto desde la etapa del diseño hasta el momento de la entrega final y un servicio de seguimiento y control de calidad posterior a la entrega. Pero antes de conocer con ustedes el proceso de construcción de las torres de telecomunicaciones autosoportadas, conversamos brevemente con el ingeniero Diego Odone, gerente general de la empresa. Domec es una empresa metalúrgica que trabaja en el mercado hace 15 años. Nos dedicamos a las soluciones de ingeniería para empresas de telecomunicaciones y para empresas últimamente de torres de energía. Aquí le estamos mostrando el nuevo local que hemos construido dentro del Parque Industrial Bicentenario, que tiene un predio de 150.000 metros cuadrados, en donde también se encuentra instalada una planta de galvanizado en caliente. Las nuevas maquinarias que hemos adquirido, le estamos exhibiendo, son 2 líneas de ángulo de procesamiento automático de perfiles para la construcción de torres de energía y torres de telecomunicaciones. Estas 2 máquinas nos dan una capacidad de 1.200 toneladas por mes de procesamiento de perfiles y torres para las telecomunicaciones y torres de energía eléctrica. También acá en el predio contamos con una playa de maniobra de almacenamiento de materia prima y de productos terminados. Contamos con maquinaria en cantidad suficiente para poder hacer la manipulación, la carga y descarga en poco tiempo y poder así aumentar la producción de la planta en sí. La construcción de las torres autosoportadas requiere una serie de procesos bastante complejos. Todo se inicia con el diseño, dimensionamiento y cálculos de las estructuras metálicas componentes mediante programas informáticos de última generación. Estos son impresos y entregados a los operarios, que los interpretan y ejecutan con alta precisión bajo el estricto control de un ingeniero de planta. Parte de la materia prima utilizada son los tubos Schedule 40 de 4 pulgadas importados de la Argentina con una longitud de 6 metros. Estos son sometidos a un despunte para obtener la longitud deseada en la fabricación de los denominados montantes, los que posteriormente serán armados con otras piezas denominadas bridas y cartelas que veremos más adelante. Se lleva todas las materias, tanto los caños como las bridas, las cartelas, en lo que nosotros le llamamos matrices, que es lo que tenemos ahí en ese sector, ¿verdad? Esas matrices se hace de acuerdo a un modelo, o sea que primeramente se realiza una montante modelo, ¿verdad? Luego con eso se realiza las matrices, que también se le llama cama acá, ¿verdad? Y a partir de ahí, con las camas, se realizan ya la producción en serie. Esto entonces ahí se realiza siempre el mismo tramo y se realiza la cantidad que se necesita de acuerdo al diseño, ¿verdad? Cada montador tiene su diseño, ¿verdad? Y va montando de acuerdo a especificaciones del diseño. Una vez que se realiza todo el montaje, esto se acumula en un sector y luego ya se hace el proceso de soldadura, ¿verdad? Tirando desde ahí, ya digamos, ya sería su materia prima. Este bloque fue presentado por Moler y Llantas. Antes
Antes de ver el proceso de construcción en serie de los tramos, vamos a conocer cómo se fabrican las bridas y cartelas. Esto se realiza en otro sector de la empresa utilizando una máquina de corte pantográfico electrónico o corte por plasma. Luego del diseño de las piezas, esta información es cargada a la computadora de la mesa de corte con todas las especificaciones. El dibujo se realizó haciendo una perfecta disposición de las piezas sobre el metal, de tal forma que éste sea aprovechado al máximo y quede el menor excedente posible. Solo resta dar la orden de inicio y la máquina realiza el resto. El corte se va haciendo en forma continua y con una precisión exacta. Este es un sistema de mesa de corte por plasma CNC para chapas de 240 por 6, accionado por motores de paso y con controladores de altura de arco y altura de trocha. Este proceso utiliza corriente continua que fusiona el material a través de un arco y un potente chorro de aire comprimido seco a raíz de 6 kilogramos por centímetro cuadrado que hace el barrido generando la geometría deseada. Todos los materiales conductores pueden ser cortados, especialmente aquellos más finos debido al menor calentamiento que sufren con respecto al oxicorte. Terminados los cortes de las bridas y cartelas, son llevadas al sector de fabricación de los montantes, a donde volvemos para iniciar la soldadura de las piezas entre sí. Una vez que los pesados caños son colocados sobre las denominadas camas o matrices, se irán soldando las bridas y cartelas, iniciándose el trabajo con las primeras citadas. Solo se necesita colocar las piezas conforme a lo que marcan las guías respectivas y quedan en su lugar exacto. Para fijarlos en su sitio, se realizan punteados provisorios con la soldadura. Este procedimiento se repite en el otro extremo del caño. Para la colocación de las cartelas, el procedimiento es el mismo. Se requiere solamente bajar las piezas sobre la matriz y soldarlos provisoriamente en su sitio a razón de un punteado por cada esquina. Después de esto, y nuevamente con el puente grúa, la pieza es llevada a otro sector donde son acumuladas en un lugar provisorio hasta el momento de realizar la soldadura definitiva. En otro sector, se limpian las escorias de la soldadura con una herramienta denominada descoriador, dándole una buena terminación a la misma. Además, se utiliza otra herramienta con la que también se van eliminando imperfecciones. El objetivo, que la soldadura quede lo más prolija posible. Finalizado el proceso de limpieza de los montantes, son colocados en un sector de la empresa, desde donde serán llevados conjuntamente con otras piezas terminadas al proceso de galvanizado en caliente. Otra de las piezas componentes son los ángulos de diferentes medidas, los que son denominados diagonales. Para el procesamiento de esta materia prima en forma rápida y eficiente, la empresa cuenta con máquinas especiales como guillotinas de gran capacidad, punzonadoras y cortadoras de ángulos, con los que el proceso que vamos a conocer se realiza con gran rapidez. Nosotros acá recibimos como materia prima, ¿verdad?, en este sector, los ángulos que van a ser las diagonales de las torres, ¿verdad? Estas diagonales ya vienen cortadas en sus dimensiones, vienen perforadas, y lo que nosotros aquí le hacemos son los despuntes y le ponemos las estampas que son los con los cuales se identifican cada diagonal, ¿verdad? Esto lo realizamos con esta máquina, ¿verdad? Esta máquina que aquí tenemos es una máquina que tiene múltiples funciones. Hace despuntes de ángulos, corta ángulos, corta varillas, le hace las perforaciones, ¿verdad? O sea, sirve de punzonadora, y también le hace la estampa donde identificamos también las diagonales. Acá también nosotros estamos realizando las cartelas de refuerzos,
¿verdad? Que también son materia prima con el cual nosotros reforzamos la brida para que soporte todos los esfuerzos, ¿verdad?, al cual están sometidas las torres. Son las cartelas que ustedes están viendo ahora, ¿verdad? Una vez que levantamos los ángulos, hacemos los despuntes y efectuamos el estampado correspondiente, son acomodados por tamaño en un sector especial de la empresa, desde donde, conjuntamente con los montantes y demás piezas componentes, son llevados al proceso de galvanizado en caliente. Estamos situados en una planta de 40.000 metros cuadrados, con un área cubierta de 2.200 metros cuadrados y una playa de maniobra de 4.000 metros cuadrados. Nuestra capacidad operativa es de 10.000 toneladas al año y básicamente nosotros hacemos la protección para evitar que las piezas se oxiden con el tiempo. Esto se llama proceso de galvanización. La operación básicamente consiste en la preparación de la pieza en una serie de piletas donde primeramente se hace un desengrase, posteriormente se hace un decapado, luego pasa a una pileta de fundente y por último a la pileta de cincado donde se sumerge la pieza para adquirir el micronaje correspondiente de la pieza. El proceso de galvanizado en caliente ya lo conocimos pormenorizadamente en un programa anterior, pero básicamente se comienza con un desengrase y una secuencia de limpieza que es fundamental para el acabado final del galvanizado. Para el efecto, se sumergen sucesivamente en piletas con ácidos y enjuagues de agua que eliminan todo lo que es oxidación. Posteriormente, las piezas son llevadas al baño de zinc en una pileta que se encuentra a 450 grados centígrados y se mantienen sumergidas a las mismas el tiempo suficiente para que éstas tomen la temperatura del baño, condición requerida para tener una adecuada adherencia del zinc a la pieza. Finalmente, las piezas son sumergidas en un baño final en frío para asegurar una perfecta adherencia del zinc. Culminado este proceso, las piezas terminadas son trasladadas nuevamente hasta la empresa en el sector de productos terminados. Terminado todos estos procesos previos, solo resta trasladar las piezas componentes hasta el sitio donde será montada la antena. Las mismas son cargadas en camiones especiales con todos los elementos requeridos para los procesos finales antes del montaje, como las pinturas especiales y demás que serán aplicadas recién antes del montaje. En el sitio y conforme a mediciones exactas, estudios de suelo, etc., otro equipo de profesionales ya han realizado los trabajos previos de ingeniería, construyendo las bases de hormigón sobre las que irá montada la estructura. Cuidadosamente se van descargando las piezas con la grúa incorporada del vehículo, un elemento esencial para el efecto. Las mismas se van colocando y clasificando por tramos diferenciados, teniendo en cuenta los códigos y números. Posteriormente, se inicia la pintura correspondiente con los colores blanco y naranja conforme a cada tramo. Entre tanto, otro equipo trabaja en otro de los procesos fundamentales antes del montaje de una antena autosoportada, el proceso de nivelación. Para el efecto, se van girando las enormes tuercas, midiendo y unificando las medidas en la fundición. Culminada la nivelación, se trae el primer montante y se inicia el montaje del primer tramo. Con ayuda de piolas, 3 operarios elevan y mantienen en su sitio la pieza, mientras otros 2 trabajan en el encastre de las bridas con los bulones. Ayudando con un trozo de madera, finalmente se encastra correctamente. Luego se desatan las piolas y se repite el procedimiento con los 2 restantes.
Una vez colocados los 3 montantes, los primeros tramos de la estructura, se colocan las enormes tuercas que los sujetarán a la base. A partir de aquí, las piezas pertenecientes a cada tramo, ya con su color correspondiente, se irán colocando sucesivamente una tras otra. Montantes y diagonales se irán sucediendo lentamente hasta tener terminada la estructura. Parte de la misma es una escalera que se coloca en uno de sus lados. Queda nada más cavar las fosas donde irán colocados los cables de la antena y de los dispositivos electrónicos y por supuesto la descarga a tierra del pararrayos. Culminado este trabajo, se colocará un cerco perimetral de metal, el cual es también fabricado por la empresa y que demarcará el límite y sitio de la estructura, con acceso totalmente restringido y electrificado, dotado de alarmas, sensores de movimiento y cámaras. Este perímetro protector también podrá ser realizado con ladrillos conforme a la solicitud del cliente. Según destacábamos, además de estas antenas autosoportadas y que conocimos paso a paso, también existen otros tipos de ellas, como los monopolos colocadas sobre edificios y los mástiles arriostrados. Acá básicamente tenemos una nueva solución que ya se utiliza hace bastante tiempo acá, pero vamos a decir nueva porque escapa a lo tradicional. Estos tubos que vos ven en 2 partes se llama monopolo para edificio. Resulta que últimamente la colocación de torres de gran altura y de gran dimensión se ha vuelto un problema acá en la ciudad porque ya estamos medio saturados, ¿verdad? Entonces se ha logrado hacer una solución de un monopolo de 6 metros de altura que se coloca normalmente sobre los edificios. Y esto lo que posibilitó para la industria de las telecomunicaciones es un gran salto desde el punto de vista de la cantidad y del impacto visual, porque hoy día se busca el menor impacto visual posible para no agredir al medio ambiente. Entonces este tipo de soluciones ayuda a instalar en forma rápida y en forma segura sobre edificios ya existentes pequeñas estructuras que están preparadas para soportar cargas mínimas de 6 o 10 antenas, lo cual posibilita para la industria de las telecomunicaciones tener mayor capacidad de cobertura y tener mayor densidad también, vamos a decir, de cobertura. Esto es un dispositivo que se utilizó muchísimo en otros países y que también se está utilizando acá. Y también hoy en día ya se están preparando las nuevas soluciones de tipos de monopolos verticales camuflados. O sea que cuando uno mire va a ver una palmera, va a ver un árbol, va a ver una torre maciza y probablemente de color cielo o color palmera, vamos a decir, ¿verdad? Porque eso es lo que hoy en día la industria pide y es lo que nosotros estamos diseñando y preparando para nuestros clientes, las empresas de telecomunicaciones. Respecto a los mástiles arriostrados, es importante conocer en detalle a 2 piezas fundamentales de los mismos. Una de ellas es la denominada rótula o base del mástil, sobre el cual descansará todo el peso de la misma. Esta es la rótula, es la base del mástil en el cual apoya todo el mástil que tiene 84 metros de altura en este caso. En esta perforación que está acá va un perno central que es justamente lo que sujeta el mástil. Y sobre este dispositivo el mástil gira, con los pequeños movimientos gira, vamos a decir, sobre su propio eje lo mínimo posible. Sobre estas 4 perforaciones que vos ves acá van apoyados los montantes y a partir de acá nace el mástil y se va elevando por tramos normalmente de 6 metros para llegar a alturas de 60, 80, 90, 120 metros es lo usual que se utiliza en telecomunicaciones. Sobre todo este dispositivo entonces apoya finalmente el mástil, transmitiendo todas las cargas a la fundación de hormigón armado. Pero este movimiento giratorio sobre su propio eje debe ser el mínimo posible. Para el efecto, en lo más alto del mástil se coloca la pieza denominada antirrotor y que cumple la función fundamental de limitar esos giros y lograr la eficiencia en las telecomunicaciones. Bueno, esta es una pieza que se utiliza en los mástiles arriostrados normalmente, se llama un dispositivo antirrotor, sirve para que la torre no gire sobre su propio eje vertical. Como las antenas de celulares, las parábolas que se utilizan para los enlaces tienen un diámetro muy grande. Normalmente cuando tenemos viento lateral hace que la torre gire sobre su propio eje. Entonces si eso sucede, los enlaces y la comunicación normalmente cae por microsegundos y se pierde. Entonces se fabrica un dispositivo que cruza las direcciones normales de las riendas y eso le proporciona al mástil una estabilidad especial para que no tenga demasiado movimiento en su propio eje. Y este es el dispositivo.
Estos pernos, esto que está acá, se arma, se prearma, se mide y en estas perforaciones que están acá van las riendas, los cabos. Esto es lo que se pone un perno acá y eso va la rienda. Normalmente esto está a 80, 90 metros de altura, ya del suelo no se aprecia, pero ahora se están haciendo los prearmados, las verificaciones, el punteado y finalmente se hace el soldado y después el galvanizado así mismo. El procedimiento del galvanizado o zincado en caliente se realiza con absolutamente todas las piezas componentes de las antenas, cualquiera sea el modelo de ellas. Algunas de estas piezas, como las rótulas, debido a su gran tamaño, son llevadas en forma especial para no dañar a las demás componentes. En un tiempo de amplio predominio de las comunicaciones basadas en el desarrollo de la tecnología informática y digital, esta gran empresa paraguaya percibe su misión como un servicio integral de infraestructura de soporte a dicha área a fin de garantizar su máximo desempeño, ofreciendo diseño, fabricaciones, construcciones, montaje, instalación y monitoreo de los insumos y productos finales. Para lograr todo lo expuesto, Domecq SRL no solamente cuenta con los recursos requeridos, sino que mantiene la necesaria actualización técnica y de recursos humanos que el exigente mercado de las telecomunicaciones va imponiendo. Y así llegamos al final de un nuevo programa. Pero nos vamos con la promesa de volver en 7 días más con una nueva entrega de qué y cómo se hace, si Dios así lo permite. Gracias por acompañarnos. Será hasta entonces. ¿Qué y cómo se hace? Fue presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Amarok, Empire Company Sociedad Anónima para su edificio Imperio 1, Racura Country, con los auspicios de Seguridad Seguros, haciendo que lo grave no sea tan grave.